Ahí está. Bueno, vamos con los diseños. Acá. ¿Qué es un diseño? ¿Sí? Vamos a empezar a problematizar esta cuestión. A ver si puedo agrandar. ¿Qué es un diseño curricular? Y un diseño curricular, podemos decir, ahí está cargando. A ver. Bueno, mi computadora ya a mitad de año está como media complicada. Si no, ahí está, vamos a volver. Si no, no lo voy a agrandar porque está media lenta. A ver, vamos de nuevo. A ver ahí, creo que se agrandó. Bien. Un diseño es una estructura que tiene como objetivo dar las bases fundamentales para organizar un sistema u organización, ¿sí? Es decir, que el diseño es la estructura donde se encuentran los contenidos que se deben enseñar. En el caso de primaria, el diseño es la resolución 475/11, ¿sí? Cuando está /11 es porque en el año 2011 fue sancionado y fue promulgado este diseño, ¿sí? La última actualización que tuvo fue en el año 2011. Desde el 2011 en adelante nos seguimos manejando con el mismo diseño en el nivel primario. Y el objetivo es establecer un orden de acuerdo a las particularidades de la provincia, ¿sí? Estos diseños son provinciales, el diseño 475/11. Y todo diseño curricular siempre tiene un marco normativo, ¿no? Es decir, que hay un conjunto de leyes, de resoluciones que sostienen y que también ayudan a fundamentar esta estructura curricular. En el caso de primaria, la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional número 26.206, esa es la ley macro en educación. Tenemos una ley de educación provincial que es la número 9.890. Todas estas cuestiones de leyes, resoluciones y reformas lo van a ver más en políticas educativas, ¿sí? También tenemos la resolución 775 del 2009, en donde también se aprueban los lineamientos de la educación primaria. O sea, previo al 2011 hubo esta resolución que después reformulada y en el 2011 ya se sanciona y nos empezamos a manejar con estos diseños. Vamos a la otra diapositiva. Bien. Con respecto a la organización de los diseños, podemos decir que hay una primera introducción que habla acerca de lo que significa enseñar y aprender en la educación primaria, que es una primera parte, que ahora cuando yo les suba los diseños para que ustedes lo lean, les voy a marcar esta cuestión, ¿no? De que puedan recuperar cuál es el sentido de enseñar en la escuela primaria, ¿sí? También hay un encuadre político que habla acerca de las reformas, de estas resoluciones que fueron dándose lugar, tiene que ver más con una especie de historización de nivel primario y cómo se fue legitimando también la enseñanza del nivel. Puntualmente en la página 16 se habla de la educación primaria en nuestra provincia. Y a partir de la página 21 empieza todo el diseño curricular, ¿no? Cómo es la estructura, la carga horaria, cómo se distribuyen los espacios, ¿sí? Es decir, que esta primera parte del diseño, como les decía, son conceptualizaciones más generales de historia, de recuperación, y cómo está estructurado el nivel primario, ¿sí? Deja bien en claro esas cuestiones. Como remarco acá, es una presentación que va a dar las primeras bases teóricas para una lectura y un análisis posterior, ¿sí? Algo importante que se me remarcan los diseños, que eso también yo se los voy a marcar para que lo puedan leer, tiene que ver con los objetivos de la educación primaria, ¿sí? En el artículo 27 de la Constitución Nacional, que es retomado por el nivel, dice que la educación primaria tiene por objetivo brindar una formación integral, básica y común, ¿sí? Y también, desde lo que es la Ley Provincial de Educación, se plantean los objetivos, ¿no? Puntualmente con lo que es la educación primaria.
La educación primaria tiene como objetivo asegurar una formación básica común, favorecer el desarrollo de contenidos considerados socialmente significativos, promover la función socializadora de la escuela en el marco de la diversidad social y cultural, promover la educación física, artística, musical y artesanal, y promover la convivencia, el trabajo comunitario, la solidaridad y una enseñanza basada en valores, ¿sí? Es decir que desde el diseño ya se está apelando a una formación que sea integral. Esto es muy importante porque reconoce el lugar de las estético-expresivas, ¿sí? No solo de una formación más de ciencias duras o lingüísticas, sino que tenga que ver también con este ensamble de espacios que hace a la formación de un sujeto, que es el sujeto pedagógico del nivel primario, ¿sí? Entonces, bueno, esos son como algunos de los objetivos de la educación primaria, ¿no? Asegurar una formación básica común que luego será continuada en el nivel secundario y que apela a una formación integral. Eso es importante que ustedes lo puedan recuperar. Una formación integral entendida en términos de formar un sujeto completo, desde lo más academicista como lo que tiene que ver con lo artístico, lo expresivo, lo artesanal. Por otro lado, el diseño explica cómo está estructurada la educación primaria, es decir, cuánta cantidad de años tiene, cómo se organiza, el tema del cursado, de su obligatoriedad. La primaria, desde la última reforma de educación, tiene 6 años de cursado, ¿sí? Que son obligatorios y que se organiza en 2 ciclos de 3 años cada uno a partir de los 6 años de edad. Y algo que remarca, que está planteado también en el diseño, es la importancia de estar articulado con el nivel inicial, ¿sí? Sala de 5 años, pero que también hace pocos años se decretó la obligatoriedad de la sala de 4, ¿sí? Antiguamente el nivel inicial no era obligatorio, después con una reforma, que fue la de la ley federal, la sala de 5 años lo plantea obligatorio y con la última ley de educación ya la sala de 4 también es obligatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea el diseño? Que la educación primaria debe ser el tronco, ¿sí? La base que articule el nivel inicial, fundamentalmente con la salita de 5 años, que es el último año de cursado, y con el primer año del ciclo básico de la escuela secundaria, ¿sí? Esta importancia de la articulación entre niveles. ¿Hasta acá vamos bien, chicas? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe. Bien. Yo igualmente este PowerPoint también se los voy a compartir en Classroom, ¿saben? Okay. Otra cuestión importante son las características de esta estructura, ¿sí? Y en los diseños se hace una historización. Se habla de lo que fue la escuela moderna desde un paradigma tradicional, que es la primaria que cursaron nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, incluso yo, porque yo vengo de la ley 1420, ¿sí? Que fue la primera ley de educación nacional. Después hubo reformas posteriores, pero yo creo que fue una de las últimas generaciones que pasó por esa reforma. Y había un paradigma más de tipo tradicional. No sé si ustedes han trabajado en pedagogía o en didáctica sobre tal vez más en pedagogía, sobre los paradigmas de educación, la escuela tradicional, la escuela nueva. ¿Han visto algo de eso? ¿Han visto algo de eso de la escuela Yo nueva? vi, pero el año, ¿Cómo, Abigail? yo había dado, pero el año pasado en otra carrera. Ah, bien. ¿Y el resto? ¿Todavía no han trabajado nada de eso? No, profe, todavía no. ¿No? Bien. Bueno, por ahí esto cuando se habla de escuela tradicional y de escuela nueva,
son como, hablar de paradigmas pedagógicos tiene que ver con modelos, ¿no? Donde hay un formato, un modo de enseñar, y se apela también a la formación de un tipo de sujeto. Lo que fue la escuela tradicional, y como está acá caracterizado así en líneas generales, la escuela que se basa en un paradigma tradicional es una escuela graduada, en donde graduada, ¿no? De que hay una gradualidad que hay que respetar, el que no encaja esta idea de repitencia, volver a cursar, un docente que seguía más desde una mirada más expositiva, ¿no? A la hora de dar clases, un sujeto que recibe información, se debe respetar la edad cronológica, grado por grado, se trabaja de una manera más encorsetada en el sentido de que es una estructura fija, no hay posibilidad de relación entre los espacios, ¿sí? Son como algunas características de lo que fue la escuela tradicional. Con toda la reforma, con nuevos paradigmas y que de hecho lo recupera este diseño, ahora se habla más de una alternativa superadora de lo graduado, así lo denomina el diseño. ¿Qué significa eso? De romper un poco con las estructuras y poder trabajar desde lo que es la articulación. Y se habla de lo que es la escuela ciclada. ¿Qué es la escuela ciclada? Justamente trabajar por ciclos, primer ciclo y segundo ciclo, y que el trabajo entre cada ciclo sea articulado, se trabaje proyectos, sea un trabajo de manera conjunta y colaborativa. Acá, como dice una de sus características, no se rige bajo un principio homogeneizador. Cuando hablamos de principio homogeneizador, homogéneo significa que son todos iguales, ¿sí? O sea, se entiende al sujeto alumno de una misma idea. En realidad, desde este modo de trabajo se piensa más en las distintas subjetividades, de que cada alumno tiene su historia, su impronta, sus intereses. Entonces, bueno, por ahí lo que intenta romper este diseño y este paradigma es justamente de que no existe una idea de escuela primaria, sino distintas primarias, ¿no? Con sus propias realidades. Y ahí, bueno, también da lugar a lo que son los surgimientos de las escuelas Nina, por ejemplo, que después en una clase vamos a hablar precisamente de ese tipo de escuelas, ¿sí? Cuando surge, porque se llaman Nina y demás, ¿sí? Entonces, bueno, el diseño se plantea desde una idea de escuela primaria que rompa con esa gradualidad tradicional y empezar a hablar de escuela ciclada. Una escuela ciclada es una escuela que se relaciona, que articula, que piensa otras realidades posibles, ¿sí? Otra cuestión que habla el diseño es acerca de los formatos de la escuela primaria. Dentro de la escuela primaria podemos hablar de lo que es un plurigrado, de escuelas de jornada extendida, de escuelas de jornada completa, escuelas Nina, ¿sí? Y en cada tipo de formato, tanto el currículum como la planificación y la evaluación tienen como una impronta particular, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar sobre cada característica de este tipo de escuelas, lo que es un plurigrado y cómo se trabajan las escuelas de plurigrado, qué significan estas escuelas de jornada extendida, qué serían las escuelas ninas, en qué contexto surgen las escuelas nina, si todas las escuelas pueden ser nina o tienen que tener ciertos requisitos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a trabajar la próxima clase, porque bueno, a mí me interesa que se quede bien en claro estos tipos de formatos, ¿no? Porque ya como es un puntapié para pensar lo que va a ser un trabajo futuro. Bueno, y esta es la estructura curricular, ¿sí? De la escuela primaria. Pero vamos a dejar hasta acá, ¿no? Porque si no es mucha información. Haciendo un repaso. Acá. El diseño, un diseño es la base en donde se estructuran los contenidos que se deben enseñar. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro. Y que es importante su manejo porque justamente nos da las herramientas para poder organizar la enseñanza. ¿Sí?
todo docente debe conocer bien el diseño. Y ustedes que se están formando ya lo tienen que empezar a manejar. Bueno, la organización del documento tiene un encuadre político, teórico, histórico y después anexos que apunta a cada espacio en particular, a cada área. Los objetivos, la educación primaria tiene objetivos. Uno fundamental es esto de asegurar la formación básica común. La estructura de la escuela de la educación primaria son 6 años de duración, dividida en 2 ciclos. El primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, y el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. Y desde los diseños ya se plantea esta necesidad articular con el nivel inicial y con el ciclo básico común de la escuela secundaria, ¿sí? El diseño plantea la importancia de que el nivel primario, desde este nuevo paradigma, se hable de una escuela ciclada, ¿sí? Una escuela ciclada es una escuela que se va articulando. Y los distintos formatos de la escuela primaria, que también lo explica el diseño y que lo vamos a retomar en una próxima clase. Bien, hasta acá, chicas. Hasta acá. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Igual esto lo vamos a ir analizando parte por parte, ¿sí? Ahora yo les mostraba esto como para empezar a familiarizarlas con lo que es un diseño, ¿sí? Y bueno, ahora yo les voy a subir por Classroom el diseño y algunas líneas para leer esa primera parte que trabajamos recién, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver la estructura curricular y los distintos formatos, ¿no? ¿Qué significa una escuela plurigrado? Que bueno, por ejemplo, en la escuela plurigrado, las escuelas rurales por lo general son plurigrado, ¿sí? La modalidad de trabajo que tenía Luis Iglesias tenía que ver con ese tipo de formato. Así que bueno, podemos ver otras experiencias más, por ejemplo, las escuelas de islas, que también son escuelas de plurigrado, las escuelas ninas. ¿Han escuchado hablar de las escuelas ninas? ¿Las conocen? ¿Sí? Saben que muchas veces cuando egresan nuestros estudiantes, por lo general los primeros lugares de trabajo son las escuelas ninas. Ya creo que este año muchas chicas que han egresado están trabajando en escuelas ninas, la escuela nina de la 99, en la de la 109, porque las escuelas ninas, al tener un formato diferente, también tiene otros espacios, reforzar técnicas de estudio, enseñanza de la convivencia, bueno, entonces muchas chicas están trabajando en escuelas ninas de la ciudad, así que bueno, por lo general suele ser como uno de los primeros mercados laborales que se presentan. Así que bueno, también está bueno que lo conozcan, y es muy lindo trabajar en las escuelas ninas, porque te enfrenta con otras realidades, se enseña mucho, digamos, desde lo que es en sí el objetivo de la nina en sí. Así que bueno, es como también es importante que sepan, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de escuelas. Bueno, chicas, ¿hasta acá alguna pregunta? Ahora va a quedar una tarea de lectura, ¿no? Esta fue una presentación y lo que les voy a proponer es que lo empiecen a leer de a poco. Cuando yo les suba les voy a dar algunas líneas y que lo empiecen a leer, a familiarizarse, recuperar párrafos. Si hay algo que no se entiende, lo recupera, entonces lo volvemos a charlar la clase que viene, ¿sí? Y bueno, las chicas que deben las actividades dadas hasta el momento, vayan poniéndose al día, ¿sí? Porque bueno, antes de cerrar el primer cuatrimestre, lo que vamos a hacer con Federica es como una especie de evaluación general y personal para darle una devolución de esta primera etapa, ¿sí? Para poder seguir avanzando en lo que sigue. Y bueno, y en relación a cómo vamos a seguir trabajando, bueno, mañana ustedes deben estar enteradas que empiezan a vacunar a los docentes. Algunos ya empezaron de las zonas rurales, pero bueno, mañana es como una convocatoria masiva. Hay que ver si se vuelve enseguida la presencialidad. Sé que ACMER sugirió volver a mediados de junio.
Algunos plantean que es importante tener las 2 dosis para volver a trabajar a la presencialidad. Parece que la segunda dosis estaría en breve. Bueno, eso ya son cuestiones políticas. Pero bueno, si seguimos trabajando en la virtualidad, vamos a sostener este cursado una vez por semana, ¿sí? Para poder encontrarnos, para poder hacer como un seguimiento más acompañado, digamos, en el sentido de ver cómo vienen, porque a veces, bueno, solo con el Classroom a veces no alcanzan, entonces por ahí capaz que también necesitan un acompañamiento más de cerca en ese sentido, ¿sí? Así que bueno, pónganse al día las que deben actividades. Yo ahora les voy a subir todo este material a Classroom y los diseños. Y bueno, y la clase que viene seguimos avanzando en este tema, ¿sí? Sí. Bueno, chicas. ¿No hay ninguna pregunta antes de que se nos corte? No, profe, yo no. No, profe. Bueno, hoy estuve muy charlatana yo. Bueno, la clase que viene van a hablar ustedes. Me van a contar a ver qué leyeron, con qué se encontraron, ¿sí? Bueno, Bueno, chicas, nos vemos entonces el jueves que viene. Estemos atentos a ver cómo siguen estas cuestiones. Si nos volvemos a ver en el instituto, si nos seguimos manejando de manera virtual, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, chicas,